Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Luego de ver pues, las actividades oficiales que cumple el presidente de la República en la ciudad de Junín, es momento de ya dar pase y de empezar Cuerpo Médico, hoy jueves 25 de noviembre de este 2021. Y usted se debe preguntar por qué es que estoy portando un lazo blanco. Bueno, pues el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la cual evidentemente no podemos celebrar nada, pero sí conmemorar y resaltar los esfuerzos que se están realizando por parte de nuestro país para erradicar justamente los actos de violencia, no solamente contra la mujer. Escuchábamos hace unos segundos atrás al presidente de la República decir, evidentemente, que esta es una lucha que compete a toda esfera del gobierno central, regional, local y evidentemente también a las personas. Hoy vamos a desarrollar temas muy interesantes, vamos a hablar de los bebés prematuros y también de la laberintitis. Pero, ¿qué les parece si empezamos con la información nutricional? Sara Busaba va a abrir todos los teléfonos y las redes sociales porque va a responder todas sus preguntas. Así empezamos Momento de Nutrición. Hola amigos, bienvenidos y muy buenas tardes. Y efectivamente, Jenny, todos aquí, el equipo, nos sumamos a este día para poder todos contribuir con la no violencia hacia la mujer. Eso es tarea de todos, sobre todo las mujeres que también muchas veces participan en fomentar eso, y eso es algo que no queremos. Cultivar más bien valores, principios e igualdad desde nuestros hogares es tarea de todos. Y tarea mía también es responder las consultas de todos ustedes, amigos, así que vamos a empezar desde ya con un audio que nos llega desde el WhatsApp. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Pueden saciar algunos alimentos más que otros? ¿Y existe algún índice de saciedad de los alimentos? Muchas gracias. Gracias también por tu pregunta y por supuesto, claro que sí, mientras más complejos son los constituyentes del alimento, incluso de las preparaciones, mayor nivel de saciedad tendrán. Ahora, en conjunto o en general, ¿qué cosa te va a dar más saciedad? Aquellos alimentos que son ricos en proteína y también aquellos que son fuente de grasa. Por ejemplo, el lomo de cerdo, podemos hablar de las carnes en general, el huevo, también podríamos mencionar incluso a las nueces que son fuente de grasa, la palta, son alimentos que generan mayor nivel de saciedad. Y tenemos una llamada desde Ollón. Lidia está en la línea. ¿Cómo estás, Lidia? Buenas tardes. Bien, mi consulta es sobre la nutrición para una persona de tercera edad. ¿Cuál sería lo más recomendable en este caso? Por ejemplo, podría ser efectivo la leche, el Geria Plus, por ejemplo, le doy, o si no, también la cañigua. ¿Cuál sería lo más recomendable que yo podría darle a esta persona de tercera edad? Gracias, Lidia, por tu pregunta. Primero hay que separar al adulto mayor en dos grandes grupos. Aquellos que llegan a la vida adulta con salud y aquellos que llegan a la vida adulta con una serie de enfermedades crónicas. Si es que se tiene este tipo de enfermedades crónicas, pues necesariamente la dieta tiene que ser muy individual y para nada general. Obviamente siempre hay nutrientes que la gran mayoría de personas necesita, pero cuando existe una condición de salud hay que tener muchísimo cuidado. Pero si esta persona es un adulto mayor sano, habría que ver entonces la capacidad masticatoria que tiene, si es que está completando sus alimentos, si termina todo ello. Si es que come de todo, entonces los alimentos variados, balanceados, como cualquier otra persona, es lo que necesita. Pero si no termina sus alimentos, tal vez una suplementación podría ser una buena alternativa. Y tenemos otra llamada desde Ica. Betty está en la línea. ¿Cómo estás, Betty? Buenas tardes, doctora Sara. Yo quería hacerle una consulta. ¿Qué alimentos se deben consumir cuando uno tiene cálculos en la vesícula biliar? Gracias. Excelente. Mira, recuerda que la vesícula es como un órgano que va colectando la bilis que forma el hígado. Pero cuando hay cálculos, esta capacidad se va entorpeciendo y justamente la bilis es la encargada de ayudar en la digestión de los alimentos que tienen grasa. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es restringir alimentos
fuente de grasa, no importa si son saludables, porque a veces la capacidad de poder digerirlos no son tan buenos y hay que restringirlos en su totalidad o parcialmente dependiendo de la tolerancia. Recuerda que cuando hay cálculos en la vesícula, el tratamiento es quirúrgico. Hay que retirar, pues lamentablemente, la vesícula, pero eso no te va a afectar luego en tu proceso de digestión y mucho menos en tu estado nutricional. Más adelante, amigos, vamos a seguir respondiendo consultas de nutrición, así que ustedes no se nos muevan y más bien vayan apuntándolas. Muy bien, Sarita. Entonces, Sarita regresa en tan solo algunos minutitos para seguir respondiendo todas sus consultas en el ámbito nutricional y nosotros tenemos que ya dar pase pues al tema, uno de los temas centrales del día de hoy. Y este es un tema de mucha importancia, sobre todo para las mujeres que están pues en edad fértil o que están pensando concebir, o mayor aún, que están pues en esta llamada dulce espera. ¿Qué se produce o qué pasa cuando una mujer pues por ahí tiene justamente este alumbramiento de manera repentina y antes de lo que el tiempo estimado? Bueno, hoy día vamos a hablar de los bebés prematuros, vamos a ver un informe que les parece y entramos ya de lleno con nuestro especialista y sus preguntas. Amigos de Cuerpo Médico, el Instituto Nacional Materno Perinatal considera a un niño prematuro a todo aquel que haya nacido antes de las 37 semanas de gestación. Y hay que tener en cuenta que la duración del periodo de embarazo normalmente es de 37 a 42 semanas. Entonces, los bebés que nazcan antes de ese tiempo van a correr un alto riesgo de sufrir problemas cerebrales y otros problemas neurológicos. Asimismo, problemas respiratorios y digestivos e incluso morir durante los primeros días de vida. A todo esto hay que agregar que también existen casos de bebés que nacieron de manera prematura y que hoy mismo gozan de buena salud. Ese es mi caso, yo nací de 7 meses, por ejemplo. Pero, repetimos, son casos excepcionales y que van a depender mucho de los cuidados de los padres y de que el niño reciba controles periódicos en diversas especialidades, según sea el caso, claro. Entonces, tanto la prevención y los cuidados deben ser mayores si es que se tiene a un niño prematuro. Ahora es importante tener en cuenta ciertas señales a las que podemos estar alerta para saber si es que se va a tener un parto prematuro. Por ejemplo, las contracciones cada 10 minutos o de manera muy frecuente, el sangrado vaginal, la sensación de que su bebé está empujando hacia abajo, el dolor en la parte baja de la espalda o también los cólicos, como si se estuviera con la regla o el periodo. Y a esto se suma el dolor de barriga bastante intenso con diarrea o sin ella. Si es que usted tuviera alguno de estos síntomas antes de las 37 semanas de gestación, hay que acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano o también llamar a su médico. Finalmente, no podemos dejar de recordarles que de encontrarse en un periodo de gestación, no olvide acudir a la programación de sus chequeos para así asegurar la salud de su bebé. Tampoco olvide que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues, ¿qué ocurre para que un bebé nazca antes de tiempo? Todo eso lo vamos a despejar el día de hoy con el especialista que nos visite. También nos va a decir cuáles son los riesgos o complicaciones que podría haber en la salud de este nuevo ser, de esa personita, ¿no?, que acaba de nacer de manera repentina. Vamos rápidamente a presentar al doctor Edgar Delgado Quinteros. Él es médico pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es quien nos va a responder todas las consultas. Doctor Delgado, bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo con nosotros y en principio, antes de arrancar con todas las preguntas, ¿cuándo es que podemos configurar, doctor, ¿no?, el hecho de que un bebé ha nacido de manera prematura? Porque incluso sabemos que hay prematuros extremos. Se considera prematuro a todo bebé que nace antes de las 37 semanas. Pero no es lo mismo un prematuro de 36 semanas que uno de 30 y tampoco es igual que uno de 25 semanas. Cuanto más prematuro nace el bebé, el grado de inmadurez de los diversos sistemas es mayor. Y cuanto más inmaduro nace, más problemas tiene en el momento en que nace y por tanto la hospitalización o periodo en el cual va a estar en una unidad hospitalaria va a ser mayor. También tiene mayores riesgos para poder sobrevivir a ese periodo y al momento del alta va a requerir mayor frecuencia de atenciones por los consultorios de seguimiento de alto riesgo. ¿Solo es el riesgo para el bebé, doctor, o también la mamá? Usualmente es el riesgo del bebé, porque es otro tema hablar de la mamá que viene ahí. Y el seguimiento de alto riesgo va a tener que tener consejería nutricional
durante los primeros 5 años de su vida, por lo menos, esa mamá para alimentarse bien y para cuando el niño empiece la alimentación complementaria, va a tener que tener una guía de nutricionista permanente, porque estos niños tienen más dificultad para alcanzar el peso. Así es. Perfecto. Doctor, ¿qué le parece si ya empieza usted respondiendo consultitas? Están entrando. Tenemos a Gina desde Cercado de Lima. Gina, gracias por llamarte. Escucha al doctor Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Quisiera saber por qué sucede que los niños nacen antes de tiempo y a qué se debe. Y pues quizás la madre haya tomado alcohol, haya utilizado drogas. O sea, ¿por qué suele suceder que los niños nacen prematuros, ¿no? Perfecto, muy bien. El consumo de alcohol y drogas no es la causa principal. La causa principal para tener nacimientos prematuros es embarazos en personas muy jóvenes o muy tardíos. En ambos casos el cuerpo no está preparado para soportar una gestación. Y entonces esto precipita o que no completes la nutrición del bebé o la nutrición de la madre, que sea correcta, y se desencadena un trabajo de parto antes de tiempo. La presencia de infecciones maternas no detectadas también desencadenan el trabajo de parto antes de tiempo. La presencia de anidaciones anormales de la placenta que van a desencadenar cuadros de preeclampsia y de eclampsia son causas que obligan a los ginecólogos a terminar la gestación antes de tiempo muchas veces por el riesgo. Así es. No, placenta previa no. La hipertensión asociada al embarazo o preeclampsia. La preeclampsia. En que el ginecólogo se ve obligado a terminar el embarazo para salvar la vida de la madre y la del bebé. Bueno, y esto debe darse básicamente en mujeres que no tienen bien controlado, pues, ¿no?, la presión alta y menos pues durante la gestación. Sí. La principal medida en general para poder controlar el nacimiento prematuro es el control prenatal. Y el Estado facilita el control prenatal. Existe un programa apoyado por el Seguro Integral de Salud que es absolutamente gratuito. Entonces, si una madre que piensa que está gestando va a su centro de salud y empieza sus controles de manera precoz, en esos controles de manera precoz se puede hacer detección de problemas. Y con la detección de problemas se puede hacer intervenciones tempranas. Y con eso hacer referencias de manera oportuna si se detecta un problema que no puede ser resuelto en el nivel de atención. Claro, perfecto. Vamos rápidamente a otra consulta, doctor, ¿qué le parece? Tenemos a Silvia desde Surco. Silvia, te escucha el doctor. Baja el volumen, por favor, de tu televisor para poder escucharte. Silvia. ¿Aló? Hola, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas, doctor. Yo tengo mellizas, nacieron de 33 semanas de gestación. Ahora ya tienen 1 año y 5 meses, pero mi pregunta es porque ellas cuando lloran demasiado suelen hacer como segundos de silencio. En cualquier llanto o caída que han tenido se ponen moraditas cuando hay una reacción a algún dolor. Yo quiero saber si eso es normal. Que se ponen moraditas cuando empiezan a llorar, señala. Cianóticas, tal vez. Se ponen cianóticas. Mira, no es normal. O sea, cuando un niño presenta cualquier cambio durante el llanto, hay que plantearse, tenemos un fondo neurológico en ese bebé, entonces ese niño tiene que ser evaluado primero por el pediatra de cabecera. Y el pediatra de cabecera, al hacer la valoración neurológica, va a encontrar algo, tal vez. Si él no lo encuentra, el siguiente nivel es que sea evaluado por un pediatra neurólogo. Y al especialista. Para a partir de ese punto empezar a establecer si hace falta hacer estudios o no. Pero eso es lo importante, doctor, también del control de niño sano, ¿no? Periódicamente visitar justamente al pediatra. El prematuro, el niño que nació prematuro, necesariamente va a tener que hacer un control a partir del momento en que alcanza el alta, de una duración de al menos 5 años, porque es un niño que tiene un alto riesgo de desarrollar discapacidades futuras. Y esas discapacidades en la gran mayoría de casos son tratables si son detectadas por los programas de seguimiento de alto riesgo. Exacto. O sea, no es que un niño cumplió de repente los 9 meses en la incubadora y fue dado de alta a sus padres y ahí quedó la cosa. No. Tiene que ser evaluado constantemente. Ese niño tiene que tener un seguimiento constante. Perfecto. Vamos con otra consulta. Tenemos a Lulú desde Caraballo. Lulú. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por atender mi consulta, doctor Delgado. Le comento que actualmente tengo 10 semanas de embarazo y me ha recomendado que cuando más peso gane, más fuerte ya no se dará mi bebé y así evitaré que nazca prematuro. Dígame, ¿eso es cierto? ¿Qué edad tienes, Lulú? 10 semanas. 37.
37. No, pero ¿cuántas? Dijo ¿Tu 10 edad? semanas de embarazo. Sí. ¿Qué edad tienes tú, Lulú? 37 años. 37, perfecto. A ver, derribe esos mitos, es que es un mito. Es un mito. Uno no debe ganar peso en el embarazo de manera desmedida. O sea, hay una ganancia de peso que es aceptable y que es normal. El que una mujer alcance un peso excesivo en el embarazo, basado en que cuanto más engorde ella, más gana peso el bebé, puede generar riesgos también. Ocurre que una mamá que consume mucho, que engorda demasiado, va a desarrollar en algún momento algún grado de diabetes gestacional o puede desencadenar un cuadro de diabetes. Eventualmente, si es una primigesta y desarrolla un bebé demasiado grande para hacer un primer embarazo, el parto eutóxico o vaginal va a ser bastante complejo e incrementa los riesgos. Nunca debe, o sea, una gestación no debe guiarse por dichos populares. Ni por el consejo bien intencionado, de repente no, del familiar, de la amiga. Exactamente. No, Un embarazo es un proceso normal, de acuerdo, pero tiene que tener un soporte nutricional continuo también. Y eso es parte de lo que se hace durante el control prenatal. Es la guía nutricional de esa madre. Y ese control prenatal debe incluir también la inclusión dentro de los programas de inmunización, completar los programas de inmunización materna acorde al tiempo de edad gestacional, para influenza, para difteria, tétanos y hoy en día para el COVID-19. Perfecto, no porque una mujer esté más llenita o de repente coma más va a retener, vamos a decirlo así, de esa manera al bebé. No es más saludable. No es lo más saludable, la obesidad, el sobrepeso no es lo más saludable, en es lo ningún que caso. hemos dicho y siempre decimos incluso con nuestra nutricionista todos los días en el programa. Vamos ahora con otra consulta también de redes sociales. En el Facebook llega una pregunta para usted, doctor Delgado. Vamos a leérsela. Sabina Zavala le pregunta, mi bebé es prematuro, nació con 1,5 kg, ¿él debe tomar alguna leche especial o solamente basta dándole de lactar? Ahí está, lactancia materna exclusiva. Ok, pregunta fuerte. Si el niño ya tiene la Controversial, al capacidad, sí, se presta a controversia, porque no todas las mamás tienen la capacidad para producir leche. Muchos factores influyen en el amamantamiento, a mi punto de vista. Uno de los principales es el estrés materno. Una madre que tiene la capacidad para descansar apropiadamente, que se nutre correctamente y que tiene un ambiente en el cual no padece de estrés, va a producir cantidades bastante buenas de leche materna. La leche humana es específica para el bebé. Contiene muchísimas propiedades que no da una fórmula. Recordar que las fórmulas o los agregados para las leches maternas lo que van a aportar son carbohidratos, proteínas, grasa, pero nada más. No aportan ninguno de los factores de crecimiento para el desarrollo del intestino del bebé. No aportan inmunoglobulinas propiamente dichas que vayan a generar una respuesta inmune en el bebé. Entonces, si esta mamá, al momento en que ya su bebé sale de alta, con una capacidad de succión apropiada, cerca a los 2 kilos, la mayoría de unidades están dando de alta con menos peso. ¿Ok? Pero es un tema controversial. También. Pero muchos hospitales trabajamos en base a dar de alta con 2 kilos y con una capacidad de succión apropiada del bebé. Y si la madre tiene la capacidad de producir leche materna, no usamos fórmula de ningún tipo. Claro, o sea, ese es el ideal, doctor, la leche materna. Es el ideal cuando ya sales de alta, pero en algunos casos sí se tiene que utilizar fórmulas enriquecidas con un mayor aporte proteico y calórico para que los niños alcancen esa etapa del catch-up. ¿Qué significa? Que tratamos de imitar la velocidad de crecimiento intrauterino, que es difícil de imitar. Y para eso a veces usamos o fortificadores o eventualmente, si la capacidad de la madre no da para producir suficiente leche, nos apoyamos en fórmulas especiales. Con fórmulas. Pero eso más es en el manejo intrahospitalario. Claro. Imaginamos que en ese proceso que le llaman también mamá canguro, ¿no? Que es cuando la mamá ¿no? está asistiendo al bebé y va justamente a darle de lactar, ¿no? El ideal sería, pues evidentemente, que todas las mamás puedan tener leche materna. Doctor, ¿qué le parece? Hacemos una pausa y justamente regresamos con más de sus consultas. Estamos hablando hoy día sobre los bebés prematuros. Ya regresamos.
Muy bien, bebés prematuros es el tema de hoy. Ya tenemos una última consulta, es de Leslie y nos llama desde Cercado de Lima. Leslie, ¿cómo estás? Te escucha el doctor Delgado. Muy buenas tardes, señorita. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, yo tengo ya 28 semanas de embarazo, tengo una edad ya avanzada de 42 años y la verdad no sé si me han venido dolores en la parte baja, sentido punzadas y la verdad, doctor, no me he hecho la prueba morfológica y por ahí mis amistades me dicen puede que tu bebé nazca prematuro. Mi pregunta es, ¿pueden hacer un bebé prematuro tal vez teniendo la edad que yo tengo y no me he hecho la prueba que es tan importante, la prueba morfológica? Perfecto, muy bien, Leslie, gracias, doctor. Mira, con 28 semanas puedes presentar eventualmente contracciones. Pueden raramente contracciones de Braxton Hicks, que van a ser contracciones involuntarias del útero. Pero eso no significa que va a darse un parto prematuro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que acudir a tu control prenatal. Ve a la unidad de control prenatal, al centro de salud más cercano, que te evalúe el obstetriz, que te evalúe el colega médico general que está allí y tomen a partir de eso las determinaciones de laboratorio. Cultivo de orina, ver si tienes anemia, si tienes alguna condición que deba tratarse y evalúen si tienes o no tienes algún cambio que puedas tener en la vagina que esté desencadenando un parto. Y ahí, de hecho, doctor, disculpe que interrumpe, pero el tema de la edad es algo que ella lo pone, digamos, a colación. El tener un embarazo en una edad más tardía, ¿es, digamos, un factor de riesgo para un parto prematuro? Per se, no. No. Hoy en día no, ya estamos hablando de más de 10, 15 años, la valla en la cual las mujeres se embarazaban se ha corrido desde los 20 a 25 años hacia los 30 a 35 años. ¿Y esto en qué influye? En que tienes lo usual, que tienes madres que están con un nivel educativo, que ya desarrollaron una carrera, que ya tienen más herramientas para valerse solas. ¿Okay? Es parte de los paradigmas, ¿no? Que una mujer tiene que casarse, que tiene que embarazarse tempranamente. Es una cosa muy... que no puedes decir que esto es para todo el mundo. Totalmente, totalmente. Yo creo que tiene que ver mucho con, sobre todo la madurez de la persona y la relación de pareja que se tiene. Traer una vida al mundo es una gran responsabilidad y trasciende, por supuesto, a toda la sociedad. Y en ese sentido, ¿no? Es muy cierto, las mujeres aplazan mucho el tema de la maternidad porque primero, pues, justamente, ¿no? Sopesan de repente, pues, la actividad académica, profesional. Doctor, se nos va terminando el tiempo. Eso quería puntualizarlo rapidito. La tasa de embarazo adolescente en este país se ha incrementado en los últimos 2 a 3 años. Y el embarazo adolescente en menores de 15 años también está en incremento. Y esto está muy en relación a lo que comentaron hace un rato con respecto a la violencia a la mujer. Entonces, un mayor nivel educativo, porque una cosa básica para disminuir el nacimiento prematuro es nivel educativo. Cuanto mayor nivel educativo logras dar a los niños en general y a las niñas en general, que hagan un empoderamiento de su propio cuerpo, de su propio respeto, eso va a dificultar que crean en pajaritos y en hadas y que no las enamoren y no terminen embarazadas en una noche de yo te quiero y yo tampoco. Y las pruebas tan típicas de la prueba del amor y todo el tema que convencen de esa manera, ¿no? Claro. Y aunque me excomulguen en la iglesia, hay programas preventivos que tiene el Ministerio de Salud justamente ¿para qué? Para que los adolescentes que puedan estarse iniciando en la vida sexual utilicen pruebas o utilicen herramientas para no tener un embarazo no deseado. Perfecto. Doctor, y ese es justamente... Tiene cosas y qué sé yo, y prevenir las ETS. Así es, doctor. Justamente ese es un tema maravilloso, amplio, que vamos a abordar en otros programas con el tema del embarazo adolescente. Le queremos agradecer muchísimo su presencia el día de hoy. Hemos estado con el doctor Edgar Delgado Quinteros, médico pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Ahora sí, nosotros vamos a continuar. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Continuamos con el programa con más consultas, pero consultas ya del ámbito nutricional, porque Sarita va a responder también
también preguntas nutricionales. No sé si ya entraron algunas consultas, porque sería bueno que de repente nos puedas dar ahí tips en el tema nutricional para las mujeres gestantes. Justamente, Jenny, una de las cosas que me encantó escuchar de nuestro invitado el día de hoy es lo importante que es la lactancia materna y que esto, por supuesto, tiene ventajas no solamente nutricionales, sino estos factores de crecimiento y de desarrollo que tienen que ver justamente para esta madurez del niño y que ningún suplemento ni ninguna leche maternizada lo va a tener. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí con las consultas de nutrición, así que tenemos la primera llamada desde San Juan de Miraflores. Eli está en la línea. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes, doctora. Doctora Sara, gracias por atender mi consulta. Mire usted, quería saber qué comidas o alimentos debo evitar comer en la noche. Actualmente tengo 51 años. Eli, además de tus 51 años, ¿hay algún problema de salud? Bueno, tengo un tema de artrosis, que me lo acaban de detectar. Ajá. Ok. Mira, de hecho, a medida que vamos creciendo en edad, nuestro cuerpo va necesitando menor cantidad de calorías. Y una de las cosas que se viene demostrando con mayor contundencia es que mientras más espacio demos a la hora de acostarnos con menos alimentos o con alimentos de fácil digestión, entonces nuestro cuerpo se repara mucho mejor y además previene procesos de envejecimiento. Por eso, en la noche, más que decirte qué alimento no consumir, lo que te voy a mencionar es que sea un alimento pequeño, de fácil digestión, dietas ideales o cenas ideales, ya lo hemos mencionado en el programa, pero te recuerdo algunas. Por ejemplo, una sopita de pollo, un sándwich ligero, un poco de fruta con yogurt. Es como un lonchecito, algo similar a la cena, pero todavía podría ser incluso en menor cantidad y que pasen al menos unas 3 horas entre que comes y te acuestas. Y ahora nos vamos con una consulta que nos llega desde el WhatsApp. A ver, nos ha escrito Joaquín Avendaño, dice: doctora Sara, buenas tardes, hace unos 3 meses me operaron y ando en recuperación, pero he bajado bastante, mi masa muscular. ¿Qué alimentos me recomienda comer para aumentarla? Pues mi querido Joaquín, de hecho las proteínas son súper importantes y ahí te recomendaría el huevo como una de las principales porque es una proteína bastante completa. Si de pronto estás, digamos, ya cumpliste con tus 1 o 2 unidades de huevo al día y quieres sumar más proteína, entonces puedes hacerlo con clara para no exagerar en el colesterol que tiene la yema. Ojo que con esto no digo que comer huevo con yema haga daño para el colesterol, no, pero tampoco podemos exagerar en cantidades. Otra de las cosas que puedes hacer es incrementar la cantidad de proteína del pescado, del pollo, de las carnes rojas también, pero esta última con menos frecuencia. Pero todo esto te va a servir únicamente en la medida que hagas ejercicio físico o terapia de rehabilitación si es que lo necesitas. Aumentar más proteínas sin ejercicio no necesariamente va a generar una ganancia de masa muscular. Y obviamente una dieta balanceada que incluya frutas, que incluya granos y semillas integrales, cereales también va sumando en su conjunto para este objetivo. Recibe asesoría, eso te va a ayudar bastante también. Buenísimo, Sarita. Momento de hacer una pausa, pero les contamos que al volver vamos a estar en un momento con un especialista otorrino laringólogo, porque vamos a hablar de laberintitis. ¿Qué es esto? Bueno, eso se lo contamos luego de la pausa. Qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío. Muchas gracias, Jennifer, Sara. Bueno, gracias. Vamos a hablar de un tema muy interesante, laberintitis, que de repente por ahí mucha gente confunde con tinnitus, porque de repente podría presentarse como parte de los síntomas. ¿Qué es laberintitis, doctor? Sí, bueno, en realidad confunden laberintitis con todo lo que es mareos, ¿no? Usted, señor, señora, que está en casa, usualmente puede decir, si tengo mareos ya es laberintitis. Pero no, en realidad laberintitis es una enfermedad puntual que produce mareos, vértigos y además pérdida de la audición. Va bajando la audición. Baja la audición bruscamente y bruscamente tienen episodios de vértigo, de giro, se puede sentir mareado o inestabilidad también. Doctor, ¿hay formas de diferenciar el tipo de mareo? Es decir, ¿hay mareos que son propios de laberintitis y mareos que significan otra cosa? Académicamente sí. Es decir, en los textos está estipulado que el vértigo debería de ser problema de oído interno. Ajá. Y el mareo... ¿Pero cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? El mareo es más quizás como cuando uno toma
algunas copitas de más. Ajá. Ese es el tema de que Yo estoy no, mareado. a mí nunca me ha pasado, doctora, así que no puedo saber. Un poquito más de copitas. Bueno. No lo podrías identificar. No lo puede diferenciar. En cambio, el Será vértigo motivo, sí es entonces, cuando Erika. ven las cosas que giran, ¿no? Y la Ok. inestabilidad propiamente cuando uno no camina bien. Eso se creía antes académicamente, pero en la práctica nos damos cuenta que los síntomas están interrelacionados. Es decir, un problema de oído interno, de cerebro, incluso psicógenos emocionales que se han disparado en esta época de pandemia, pueden dar uno o los tres síntomas. Perfecto. Por Doctor. eso la importancia de la atención personalizada, ¿no? O personal. ¿Qué le parece si ya vamos para contestar su primera consulta, Vamos. doctor? Estamos con María desde Lurín. María, te escucha el doctor. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su respuesta. Lo que quería preguntarle, que ahora estoy con dolor de oído, en el oído derecho, estoy con mareos y cada que me levanto todo me da vueltas, absolutamente todo. Luego me quedo quietecita y trato de no pararme rápido porque pienso que me voy a caer. ¿Hace cuánto estás así, María? Hace 2 días. Hace 2 días, perfecto. Vamos a ver qué orientación te da el doctor. Mira, lo que nos dice María es importantísimo porque ella nos está refiriendo solamente que tiene problemas de giro o de mareo, que solamente le giran o se le mueven las cosas y agrega un síntoma adicional, cuando mueve la cabecita. O sea, es decir, solamente es el giro cuando mueve la cabecita. Eso, María, no es laberintitis, pero al parecer, por la historia, se asemeja mucho a un vértigo postural paroxístico benigno. Y eso es, doctor. En traducción, así, el vértigo postural paroxístico benigno es una de las enfermedades más frecuentes de vértigo y de mareo. Y tiene que ver con unos cristales que se encuentran dentro del oído interno, que se desprenden, se sueltan. Y cuando María gira la cabecita o se acuesta o se agacha o levanta para sacar algo en la cocina, es ahí que viene la sensación de rotación. Y esa sensación de rotación debería de durar no más de 1 minuto. Pero el mareo y el vértigo asustan. Doctor, pero ¿no? ambas patologías, laberintitis y lo que podría tener María, amerita la consulta con el otorrino. Claro, por supuesto que sí, María. Y darle un tratamiento, porque entiendo Claro que en que esos sí. casos pues hay que hacer una técnica de una movida en la cabeza que tiene que ser muy sumamente especializada. riesgoso, imagínate. Mira, usualmente en vértigos y mareos están acostumbrados a tratarlo igual a casi todas las enfermedades. Basta que usted tenga vértigos y mareos y a todos les damos una pastillita, el Gravol, la betistina, en fin. Pero en realidad el vértigo postural paroxístico benigno que tiene María se trata con maniobras, maniobras de reposicionamiento. Primero hay que diagnosticarlo, primero hay que verlo, pero se trata, María, con maniobras de reposicionamiento. Es decir, los medicamentos, la pastillita, no te va a curar. Perfecto. Necesitamos mover la cabecita en ciertas posiciones para poder ayudarte. Y nos vamos con más consultas, doctor, esta vez desde el Twitter. Vamos a ver qué nos han escrito en esta red social. Vamos a leer esta consulta entonces que nos llega desde el Twitter. Y nos dice Raúl Guimaray, dice, practico natación desde mi adolescencia y siempre he sufrido de laberintitis. ¿Esto se debe a que paso varias horas a la semana en la piscina? La natación, la piscina, ¿podría ser un motivo, doctor, para causar laberintitis, como en el caso de Raúl? En realidad la laberintitis se liga a una enfermedad viral o bacteriana, es decir, es una infección. Nos llega la infección inmediatamente y nos produce el vértigo y la pérdida de audición. Se ha estado viendo si es que está ligado con el COVID SARS-CoV-2, ¿no? Pero aún no hay estudios definitivos. Pero como cualquier virus respiratorio, creemos o entendemos que podría ser así. Es más, hay un estudio en el cual se ha encontrado que vértigos, mareos, pérdida de audición tiene una prevalencia en personas con COVID de casi el 7%. Y de tinnitus, que fue un tema que tocaron recientemente, el 14 a 15%. O sea, es Doctor, pero bastante ¿y el caso alto. de estar mucho tiempo en la piscina, entró el agua, de repente anidó una bacteria, qué sé yo, podría ser? Te puede dar mareos, puedes sentir inestabilidad, puedes tener cierta condición en el oído interno que te está provocando este problema. Pero no le pongamos el nombre de laberintitis. Pongámosle quizás
que tengo mareos o vértigo o desequilibrio cuando practico natación. En todo caso, igual, acudir al especialista. Doctor, vámonos rápidamente a Chorrillos. Jocelyn nos llama, tiene una pregunta para usted. Te escuchamos, Jocelyn. Sí, buenas tardes, doctor. La saluda Jocelyn Medina. Una consulta. ¿Qué alimentos debo evitar si sufro de laberintitis? Perfecto. Eso es una muy buena pregunta, Jocelyn, porque estamos en una medicina preventiva, en la cual buscamos que nuestra dieta nos pueda proteger de muchas enfermedades. En realidad se maneja mucho lo que es el zinc y el magnesio y hasta ahí han parado los estudios, tanto para tinnitus como para vértigo, pero propiamente para laberintitis no. Yo diría que las medidas para evitar la laberintitis es evitar las enfermedades virales y bacterianas. ¿Y cuáles son esas? Las mismas que estamos usando para prevenir el COVID-19. Muy bien, vamos a ir con más consultas. Esta vez nos vamos hasta Junín. Luz está en la línea. ¿Cómo estás, Luz? Te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Le habla la señora Luz González, de acá de Junín. Mi consulta era, por favor, sobre mi niña. Tengo mi niña de 11 años, desde la edad de 6 años, más o menos, ha empezado a sufrir unos mareos, unos vértigos, así que le da, ¿no? Y mi preocupación, pues, ha sido grande porque de repente pensaban que era anemia, no era, me decían que era producto de lo que está creciendo, pero no le he llevado a los médicos y no me han dado una respuesta correcta. En Trujillo, el año pasado le hice una consulta también con un neurólogo, pero le hizo un examen, me dijo que no, que estaba bien, y le dio Gravol. Y entonces, bueno, pues no sé, o sea, no me dan la expectativa de qué estudio debo de hacerle, o qué debo hacer. Mi única iniciativa de mí ha sido alimentarla. ¿Y tú quieres saber qué podría hacer, Luz Helena? Sí, ¿qué podría hacer, señorita? Aprovechando que el doctor... Doctor. Sí, Luz, lo que nos explicas es realmente lo que pasa en general, ¿no? Sobre todo con los niños. Imagínate si un adulto tiene problemas cuando tiene mareos, vértigos, en poder llegar a un diagnóstico, en los niños es mucho más. Usualmente los estados de vértigo, de mareos, en niños son estados premigrañosos. Es decir, aquellos niños que van a sufrir de migraña más adelante, en estadios iniciales empiezan a hacer problemas de mareitos. 6 años. Eso es como primera opción. Más o menos a la edad de 6 años, 5 años, en etapas preescolar, aparece el vértigo paroxístico de la infancia. Ese es el nombre. Pero que no tiene nada que ver con el vértigo paroxístico posicional benigno que habíamos hablado antes. El vértigo paroxístico de la infancia es más o menos el niño que presenta de la nada el mareo o el vértigo. Pero es muy difícil que ellos nos lo digan. Es muy difícil para ellos decir, mamá, tengo vértigo, tengo mareo, porque es muy distinto del dolor. ¿Y estos mareos podrían estar relacionados a temas emocionales en el niño? También, en todos en realidad, toda la población en general. En realidad los mareos pueden ser problemas de oído interno, prácticamente el 30%, problemas del sistema nervioso central, el otro 30%, y el otro 30% deberse a problemas emocionales, psicoemocionales. Y el 10% que queda es metabólico. Señor, señora, si usted está en casa y tiene mareos y le dicen, mídase el colesterol, es realmente el 10%. Y para resolver el problema de Elena propiamente, necesita una evaluación especializada porque es a veces muy difícil de lo que es vértigo y mareo. Perfecto, muy bien. Rapidísimo, antes que se nos vaya el tiempo, doctor, vamos hasta Cusco. Sonia tiene una consulta para usted. Sonia, te escucha el doctor. Sonia. Doctor, buenas tardes. Yo quería preguntarle, tuve ese vértigo el día jueves, pero bueno, ya el otorrino me hizo una de las terapias. Quiero saber cuántas veces debo de hacer o solamente basta con una. Gracias. Excelente, Sonia. Mira, entiendo que me hablas del vértigo postural paroxístico benigno, que es el vértigo cuando te acuestas, la cabecita y el médico te ha hecho las terapias. ¿Cuántas? Puedes resolverla con una como puedes resolverla con 18 o 20. No sabemos cuántas. Hay un estudio en donde el promedio es más o menos 13, 14 como máxima. En lo personal he tenido un paciente con el que hemos ido hasta 13 maniobras y se ha solucionado. Pero en todo caso, el médico es el que da el alta, ¿verdad? Por lo general con 1, 2, 3, si es es que depende del canal también, ¿no? Todos los vértigos posturales paroxísticos no son del mismo canal. Tenemos 3 pares de canales y
distintas patologías, cosas propias de la enfermedad. Pero la gran mayoría con 1, 2 o 3 maniobras queda muy bien. Perfecto, muy bien. Doctora, justamente antes ya de ir cerrando, queremos sus recomendaciones puntuales, por favor, a todos los clientes que nos están viendo. Comer sano, hacer ejercicio, y si tienen alguna enfermedad propia de mareos o vértigo, busque atención especializada, que es lo mejor. Y no automedicarse, ¿verdad? No automedicarse, eso es importante, sobre todo en antibióticos, porque el Perú está afrontando una amenaza de resistencia a antibióticos bastante alta, en realidad todo el planeta. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Gianfranco Bedriñana Arrunategui, médico otorrinolaringólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Como le estuvimos hablando de laberintitis, y como han quedado muchas llamadas incluso sin responder, nos comprometemos a volver a tocar el tema más adelante. Ahora sí, nosotros queremos decir gracias, y mañana tenemos un tema muy interesante también, Sarita. Así es, Jenny, vamos a hablar de temas contra interesantes. Los hepatoprotectores es el tema que vamos a desarrollar el día de mañana. Hemos hablado tantas veces pues del hígado. Recordemos que es pues este órgano tan noble que realiza tantísimas funciones, tiene tanto trabajo que de repente por ahí siempre le dejamos si es que no consumimos y comemos bien. Así es, Jenny. Sobre los hepatoprotectores, a veces se venden tantos suplementos y tantas cosas que se dicen ser naturales y que incluso pues te van a curar ese hígado, pero por favor, mañana muy atentos a la información que va a tener nuestro especialista, porque es importante despejar todas esas dudas. Y antes de despedirnos, Jenny, nuevamente recordemos a toda la población que nos está viendo en ese momento lo importante que es cuidar a nuestras mujeres de todas las edades. La violencia a la mujer se da de diferentes maneras, no solamente física, sino también emocional. Y todos, tanto mujeres como hombres, tenemos que contribuir. Ahí está. Todos estamos comprometidos, no solamente porque portamos pues estos lacitos blancos, sino porque tiene que ser una consigna del ser humano, ya sea varón, mujer, niño grande. Y recuerde que justamente el respeto a la mujer empieza desde casa, desde pequeñitos, cuando incluso les asignamos las mismas responsabilidades y tareas tanto al niño como a la niña. Así que todos podemos hacer una sociedad de repente no igual, porque varón y mujer no son iguales, pero sí más equitativa, en la cual todos tengamos las mismas oportunidades. Un mundo mejor para todos. Así que los esperamos el día de mañana. Cuídense. Chao.